Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa de Educación al Día escuchando una hermosa reflexión que hace el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, quien recitará un poema de la docente Diana Girón. Escuchemos. Anhelos de mi país. Autora Diana María Girón de la Barrera. Seudónimo Dani Gilbar. Larga es la lista de deseos por mi país. Una mañana despejada, sin aire oscuro y contaminado, que sigue la divisa a las montañas verdes y azules de mi tierra. Una mañana que se abra a la esperanza, donde los niños, como tribus incontables, marchan a la escuela para ser hombres nuevos, con un deseo de paz y evolución en su corazón. Una mañana de movimiento, de propuesta, de puertas abiertas a nuevas alamedas construidas por los jóvenes del siglo XXI, pintadas con sueños, razones y canciones de felicidad. Una mañana de sabiduría, de experiencia, donde los viejos acuden con sus voces el legado de la vida a los que necesitan el buen consejo, para que no muera el ancestro y lo necesario para no olvidar de dónde venimos. Una mañana donde los que orientan los destinos del hombre sean sabios, reconozcan lo claro de lo oscuro, la paz de la guerra y le apuesten a este nuevo renacer. Una mañana donde la vida sea más que respirar, amar, crecer, soñar, sea la respuesta de espanto a esta muerte tan instalada y respaldada que oscurece tanto el amanecer. A un país que aún no se rinde, sigue la danza de la vida, aún en los escenarios de la muerte. Y seguimos aquí en Educación al Día con más información y hasta ahora escucharemos al docente y abogado, miembro de la ADE, Mario Enrique Fonseca, quien habla sobre los ajustes que se requieren al currículo en tiempos de educación virtual y también sobre el derecho a la libre opinión que se ha visto violentado en los últimos meses. Escuchemos. Fraternal y combativo saludo desde Bogotá, la capital de la República de Colombia. Les habla Mario Enrique Fonseca Ávila, docente de la Secretaría de Educación Distrital, ubicado en el Colegio INEM Francisco de Paula Santander de la localidad octava de Kennedy. Abogado, integrante de la Comisión Jurídica de la ADE y asesor jurídico de la Central Unitaria de Trabajadores Bogotá. Con respecto al primer interrogante, los ajustes que se requieren al currículo en estos tiempos de trabajo desde casa. Hoy debemos ser enfáticos en que es necesario con nuestros estudiantes trabajar mucho el pensamiento. La situación que vive hoy la humanidad debe trabajar con los estudiantes el pensamiento crítico, la pedagogía del análisis y de la posición objetiva ante los hechos de cada estudiante. Por supuesto, el currículo en esa condición se modifica porque no es lo mismo estar en una situación como la que vivimos desde hace 6 meses a estar cotidianamente en la institución educativa. Hoy nuestros jóvenes estudiantes deben trabajar mucho la cultura pedagógica de Paulo Freire, por ejemplo, que es un pensador y un pedagogo que le apuntaba siempre a la riqueza de la condición humana y a la importancia de su crecimiento para fortalecer el pensamiento en todo un proceso de formación. Entonces, por supuesto, esa situación de ajuste al currículo debe estar entrelazada con esa situación concreta.
Las incidencias que esto tiene en la formación de los niños, por supuesto. Hoy de lo que se trata justamente es de que nuestros educandos tengan la posibilidad de ser expresivos y de manera espontánea puedan manifestar su pensamiento frente a diversas situaciones de orden académico, que les permita fortalecer su pensamiento, como lo decía, y que les permita avanzar en ese proceso de formación para que en la medida en que vayan avanzando en edad, pues tengan la posibilidad de ser muy críticos frente a las situaciones de vida que se les presentan y frente a cada una de las circunstancias por las que tienen que pasar en su existencia. Entonces, es necesario hacer énfasis en ese tipo de proceso de formación. Hoy la criticidad ayuda mucho en esa situación concreta de formación de nuestros estudiantes. ¿Cuál es el papel del maestro en esta crisis, las dificultades, el tema de la pérdida de derechos? Yo creo que hoy estamos viviendo una situación, los educadores colombianos, en la cual vemos con preocupación que desde hace 6 meses el actual gobernante ha asumido una posición prácticamente radical en la que no consulta con nadie y en la que, aparte de que ha hecho una inversión de más de 120 billones de pesos, que no sabemos en dónde están, ha expedido una cantidad de decretos y de normas que al único que benefician es al establecimiento. Por ejemplo, el famoso decreto 1174, que es una reforma laboral y que transforma el escenario de la clase trabajadora, arrebata de tajo todas las posibilidades y todos los derechos que históricamente hemos tenido que reclamarle a estos estados radicales. Por ello, nosotros somos insistentes en que hay que llamar al educando, al padre de familia, a la madre de familia, para que entiendan que cuando nosotros denunciamos estas situaciones, lo que hacemos es evidenciar un atropello que le están haciendo a la clase trabajadora, porque así como lo plantea ese decreto, nunca se va a poder pensionar un trabajador, nunca va a tener derecho a prestaciones sociales y todos los pocos derechos que históricamente se han venido obteniendo se van a perder de una manera tajante, tal y como lo plantea esta famosa reforma contenida en este decreto 1174. La libre opinión sobre el manejo de la pandemia por parte del actual presidente de la República. Ya lo decía hace un momento, este señor ha aprovechado y tal vez es el más beneficiado de toda esta situación porque ha mostrado con muchos procesos que se le han evidenciado al pueblo colombiano toda su radicalidad, toda su soberbia y toda su arrogancia, pues no solamente se ha dedicado a hablar por televisión de 6 a 7 de la noche durante todo el proceso de la pandemia, sino que además ha desconocido todas las lesiones que ha recibido el pueblo y que a pesar de que en la Constitución política están consagrados los derechos para reclamar, para protestar, a pesar de ello ha sido atropellado el pueblo. Son muchas las víctimas que han quedado, son muchos los muertos que se han generado por toda esta situación de violencia de las autoridades con el patrocinio del actual gobernante. Este señor desconoce totalmente lo que tiene que ver con materia de derechos y al contrario lo que hace énfasis es en radicalizar su posición de exigencia y de irrespeto hacia el pueblo y sobre todo hacia la clase trabajadora colombiana. En lo que tiene que ver particularmente con nosotros los educadores, ya lo han denunciado los compañeros del Ejecutivo de FECODE, el incumplimiento a los acuerdos pactados en más del 90%, prácticamente con el actual proceso de decretos que vive expidiendo y con los proyectos de ley que se tienen radicados en el Congreso,
La intención de este personaje es desaparecer lo que tiene que ver, por ejemplo, con la figura del régimen especial que nosotros siempre hemos defendido, desaparecer entidades como la fiduprevisora, porque a juicio de él es lo más conveniente para resolver nuestras enormes dificultades. Aquí no se trata de eso, sino que al contrario, lo que debe buscarse es fortalecer todas estas organizaciones, reconocerles a los maestros colombianos los derechos que se han negociado y que se han firmado en acuerdos, y dejar de lado esa radicalidad que le caracteriza y ese irrespeto por todo lo que tiene que ver con los derechos de la clase trabajadora colombiana. Un saludo muy fraterno para todos los compañeros y compañeras de esta región del país, y un abrazo para que nos encontremos el próximo 20 y 21 de octubre en el paro nacional de la comunidad educativa colombiana. Muchas gracias. No esperes a que tu salud se deteriore. En Nueva EPS te invitamos a que, frente a cualquier síntoma relacionado con COVID-19, como tos seca, fiebre, dolor de cuerpo y dificultad para respirar, te comuniques de inmediato con nuestro numeral 961 o a la línea gratuita nacional 018 930 100. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Si tienes dificultades para estar al día con el pago de tu factura de servicios EPM, ahora puedes abonar a tu factura para que no tengas que pagar en un único momento, porque podrás realizar abonos parciales para pagar una o varias facturas que tengas pendientes. Y si tienes tus servicios suspendidos o cortados, podrás realizar la cantidad de abonos necesarios para restablecer tu servicio. Accede a este beneficio a través de nuestra página web www.epm.com.co, ingresando a transacciones rápidas o a nuestra asesora virtual EMA. EPM, por ti estamos ahí. Vigilados Superservicios. Continuaremos siendo solidarios con la población más vulnerable, el sector salud y la comunidad educativa. Solo la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones garantizará el incremento de los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y los colombianos. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y le recordamos que este próximo 20 y 21 de octubre habrá jornada de movilización en todo el país. Escuchemos a continuación las razones por las cuales estarán todas las centrales obreras sindicales en las calles, marchando por la vida, la paz, la democracia y otras razones que a continuación nos contará el presidente de la CUT Colombia, Diógenes Orjuela. Por vida, democracia y negociación del pliego de emergencia. Paro el próximo 21 de octubre. Esa es la consigna con la cual el Comité Nacional de Paro y todas las organizaciones que lo componen hemos resuelto llamar a paro el próximo 21 de octubre. La vida, porque es el tema de estar en contra de los asesinatos, estar en contra de las masacres, estar por la paz en este país, por los cumplimientos de los acuerdos de paz y las garantías plenas para el debate en Colombia. Democracia, porque en este país se deben de cumplir las sentencias de los jueces, porque en este país debe haber plena vigencia de las garantías para la protesta social, debe haber plenas garantías para la expresión de los ciudadanos en términos de sus debates y de sus controversias. En este país debe haber pleno respeto por el Estado Social de Derecho, que es el que está pactado para nuestras relaciones. Y la negociación del pliego de emergencia, que es salud para los colombianos, comida como una renta básica para los colombianos, salvamento de las micro, pequeñas y medianas empresas, salvamento y devolución de los empleos perdidos, protección de las mujeres y otros sectores poblacionales sufridos enormemente en esta pandemia, derogatoria de los decretos que están en contra de los trabajadores, los colombianos y el país, entre esos el que facilitaba la venta de los activos de la nación,
pero además en educación, la no presencialidad, la no alternancia y la matrícula cero. Vamos todos con mucho ánimo, pacífica y democráticamente, a expresarnos este 21 de octubre en las calles de Colombia, en todas las ciudades, en todas las poblaciones. Por un futuro mejor para este país, vamos al paro el 21 de octubre. Escucharemos también a continuación una ampliación sobre el pliego de emergencia, motivo por el cual también se saldrá a las calles este próximo 20 y 21 de octubre. Escuchemos a continuación a Fabio Arias, fiscal de la CUT Nacional. El gobierno nacional de Iván Duque expidió en medio de la declaratoria de emergencia 164 decretos. Lo hizo de manera unilateral y terminó legislando sobre lo humano y lo divino, contrariando el espíritu mismo de la Constitución y las competencias que le daban. De esa manera, no atendió los temas de salud, que era el tema principal por el cual se decretaba la emergencia. No atendió el tema de los pérdidas de ingresos de los trabajadores y de los informales. No atendió el rescate del tejido empresarial de las MIPYMES y por el contrario se quebraron absolutamente todas. Y por el contrario, entonces, sí llenó de garantías a los grandes banqueros y a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras. Legisló fue para sus socios de manera unilateral y despótica. Escuchemos también a continuación a Carlos Arturo Rico, quien es director del Departamento de Finanzas y Tesorería de la CUT. Sí hay plata para respaldar este pliego de emergencia presentado por el Comando Nacional de Paro. En primera instancia, destinar cerca de 10.000 millones de dólares de las reservas internacionales, o que el Banco de la República haga un empréstito o emita moneda para respaldar estas peticiones, o en su defecto, que las reservas internacionales también se destine un monto, un porcentaje de los 75 billones de pesos que están destinados en el presupuesto para respaldar el pliego de peticiones de emergencia que ha radicado el Comando Nacional de Paro. O de igual manera suspender todas las excepciones tributarias otorgadas a las multinacionales y al capital financiero. Entonces, plata sí hay, exigimos que el gobierno se comprometa a destinar esos recursos para aliviar toda la crisis económica que está viviendo el pueblo colombiano. También complementa el secretario general de la CUT, Edgar Mojica Vanegas. Escuchemos. El decreto 1174 es una reforma laboral y pensional. Muestra el autoritarismo de este gobierno, pues no recoge los intereses de los trabajadores y jamás fue consultado o discutido con las centrales sindicales. Y tampoco se consultó al Senado de la República si lo que se pretendiera hacer una reforma de esta naturaleza, como dice la Constitución. Este decreto facilita la informalidad laboral al contratar trabajadores por debajo de salario mínimo y bajo los pisos de protección de seguridad social. Por esta y otras razones, todos al paro nacional el 21 de octubre. Y seguimos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y estamos escuchando las motivaciones que tienen las centrales obreras y sindicales para salir este próximo 20 y 21 de octubre a la gran movilización nacional. Escuchemos al segundo vicepresidente de la CUT Nacional, Pedro Luis Arango. El regreso a clase gradual, progresivo y segura, según la directiva del Ministerio de Educación número 11, atenta contra el derecho fundamental a la vida de la comunidad educativa. No existen las condiciones objetivas adecuadas y necesarias. No le pueden trasladar la responsabilidad a los directivos docentes y maestros y hasta padres de familia. Tiene que ser el gobierno escolar. El Senado no da muestra de ejemplo porque hace las sesiones en forma virtual. Por eso es necesario que todos los maestros y maestras respondamos al llamado de FECODE de la desobediencia
y no asistir a clase de manera presencial, porque no hay las condiciones de bioseguridad para ir a la presencial. Escuchemos también a la directora del Departamento de la Mujer de la CUT, Rosalba Gómez Vázquez. 21 de octubre, gran paro nacional. Para decirle al gobierno, escuche el pliego de emergencia. Entre uno de sus puntos está los derechos de las mujeres, la no discriminación, la no violencia laboral, sexual ni intrafamiliar, pero también el respeto a todos los derechos de los LGTBI. Por esto y mucho más, vamos a estar el día 21 de octubre en las calles con todas las medidas de bioseguridad presentes en el gran paro 21 de octubre. Presente las mujeres y los del grupo LGTBI. También da justificaciones de este gran paro nacional el director del Departamento de Investigación y Proyectos de la CUT, Over Dorado Cardona. Escuchemos. El Comité Nacional de Paro, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, presentaron un pliego de emergencia y entre los puntos está renta básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo legal vigente por 6 meses para cerca de 9 millones de hogares en condición de pobreza, vulnerables y afectados por la crisis. Moratoria en el pago de créditos hipotecarios y de consumo, en el pago de servicios públicos, agua, electricidad, internet, gas, durante 4 meses prohibiendo el corte de estos. Esta medida tiene que ver con el tema de avanzar en la igualdad social en el país. De igual manera motiva esta movilización Jorge Cortés Navarrete, primer vicepresidente de la CUT Nacional. La salud convertida en mercancía, la salud convertida en un negocio, hace que los hospitales se cierren, que los trabajadores no tengan garantías. Y en esta pandemia, a pesar de que se dice que ha sido uno de los mejores países que la ha manejado, estamos de quintos en el mundo en contagios y décimos en número de muertos. Es una de las peores tragedias que hemos padecido los colombianos. Por esa razón, le exigimos al gobierno nacional dinero para los hospitales, dinero para la bioseguridad y que no sigan los trabajadores de la salud cubriéndose en sus cuerpos con bolsas de basura para evitar el COVID. Exigimos que el dinero se le llegue a los municipios y a los hospitales para pagar salarios. Por esa razón, invitamos al pueblo colombiano a participar en este 21 de octubre en el paro nacional. Fuertes, sindicatos fuertes, para la garantía de derechos familiares. Recuerda, la libertad sindical es un derecho humano fundamental. Los sindicatos luchan por nosotros y mejoran nuestras condiciones de vida. Los sindicatos defienden los derechos laborales para el mejoramiento de las condiciones de vida. Por el derecho de asociación, sindicatos fuertes. Por el derecho a la negociación colectiva, sindicatos fuertes. Por el derecho a la huelga, sindicatos fuertes. Afíliate a tu sindicato. Una invitación de la CUT, Comisiones Obreras y la Fundación Paz y Solidaridad de Cataluña. Mayores informes www.cut.org.co. No lo olvides, cuídate del coronavirus. Fuertes, sindicatos fuertes, para la garantía de derechos familiares. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Todos podemos prevenir el COVID-19. No olvides lavar tus manos con agua y jabón durante 20 segundos cada hora. Utiliza siempre el tapabocas y si tienes síntomas como tos, dolor de garganta, debilidad, dificultad para respirar o has tenido contacto con alguien que presente estos síntomas, comunícate de manera inmediata con nuestra línea de atención exclusiva, numeral 961. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT,
el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Con un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Si tienes dificultades para estar al día con el pago de tu factura de servicios EPM, ahora puedes abonar a tu factura para que no tengas que pagar en un único momento, porque podrás realizar abonos parciales para pagar una o varias facturas que tengas pendientes. Y si tienes tus servicios suspendidos o cortados, podrás realizar la cantidad de abonos necesarios para restablecer tu servicio. Accede a este beneficio a través de nuestra página web www.epm.com.co, ingresando a transacciones rápidas o a nuestra asesora virtual EMA. EPM, por ti estamos ahí. Vigilados Superservicios. Porque la vida y la salud están primero, la educación pública continuará en clases desde las casas. No a la alternancia. Exigimos al Gobierno Nacional garantías para los derechos y las necesidades de la población. Renta básica ya. Por el respeto del patrimonio público. Por la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Unidos, vamos con FECODE. Estamos escuchando las razones por las cuales las centrales sindicales lideradas por el Comité de Paro saldrán este próximo 20 y 21 de octubre a la gran movilización nacional. Escuchemos a continuación a Ligia Inés Alzate, quien es directora del Departamento de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la CUT Nacional. Tras evidenciar una problemática nacional de intervención violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública hacia las manifestaciones ciudadanas, la Corte Suprema de Justicia nos premia hoy con una sentencia que prohíbe precisamente intervenir violentamente estas movilizaciones, que lo podemos hacer, que es viable nuestra protesta pacífica, que está garantizada en esta sentencia, pero que además condena las acciones hacia los estudiantes, los asesinatos tanto de Dylan como de Javier, y además protege el derecho a la propuesta y a la indignación pacífica. Creemos que estas garantías nunca nos habían ocurrido en tantos años y en tanta adversidad y en un gobierno tan autoritario y arbitrario. Y hoy la Corte Suprema de Justicia nos enseña que realmente se puede protestar y que es un derecho de todos y todas. Escuchemos también a continuación a Luis Fernando Loaiza, director del Departamento de Educación de la CUT Nacional. El asesinato de líderes sociales, la otra pandemia, el virus no le ha detenido, son sistemáticos y el gobierno nacional es cómplice de esa masacre. La sociedad haga acopio en defensa de la vida. 65 masacres, 33 solo estudiados por el alto comisionado. ¿Serán colectazos por la captura de Uribe? Donde los más afectados a nivel nacional son Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, norte de Santander. Se convierte estos asesinatos en una política de Estado, donde se extermina a todo el que piense, actúe, escriba diferente al partido de gobierno. Está contra reclamantes de tierra, defensores de derechos humanos, comunidades étnicas, campesinas, líderes sociales, políticos locales. ¡Viva la CUT Nacional! Por su parte, Francisco Maltés, director del Departamento de Relaciones con Sectores Sociales CUT, también se refiere a esta gran movilización del 20 y 21 de octubre y por qué debemos todos unirnos a esta causa. El autoritarismo del gobierno nacional se expresa en 4 elementos. Primero, el abuso del gobierno de las facultades extraordinarias para expedir decretos sin contar con el Congreso, que es el órgano indicado para este fin. Segundo, la negativa del gobierno a reunir a la Comisión de Concertación para expedir las normas de carácter laboral.
Tercero, la negativa del gobierno a recibir el Comité Nacional de Paro y a negociar el pliego nacional de emergencia que se constituye en un plan de choque para salvar la economía y la salud. Y cuarto, en la actitud sistemática de la policía de reprimir violentamente y con armas no letales las movilizaciones pacíficas y democráticas. Y vamos llegando al final de nuestro programa Educación al Día y a continuación escucharemos las reflexiones del pedagogo Julián de Zuviría sobre el regreso a clases presenciales sin las condiciones. Lo primero que hay que decir es que en educación la presencialidad tiene ventajas insustituibles a nivel emocional y a nivel de las interacciones sociales. Ver un grupo de niños jugando, hablando con el maestro, contándole sus problemas, ver un debate, los gestos, las sonrisas, un partido de fútbol, pues eso es algo fundamental en educación por una razón muy importante de entender. La educación tiene que ver con interrelaciones sociales. Por eso los niños no extrañan las clases. Los niños lo que extrañan son a sus compañeros. Sin embargo, la presencialidad en la mayoría de casos todavía no es posible. Primero, no hemos controlado la pandemia. Seguimos estando en los primeros lugares en el mundo por número de infectados, número de casos, muertos por millón de habitantes, y tan solo estamos en el puesto 96 en el número de pruebas que se hacen en Colombia por millón de habitantes. Segundo, hay enormes carencias en la educación pública. La mitad de los colegios de Antioquia no tiene agua. Ni un solo colegio de Chocó tiene agua permanente. El número de estudiantes es muy grande por salón de clase. No se han hecho inversiones en la educación pública para garantizar la seguridad. ¿Qué se puede hacer en este contexto? Lo recomendable sería, primero, que vuelvan a clases en primer lugar los niños más pequeños. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ni la autonomía, ni la lectura, ni la posibilidad de quedarse solos en casa. Segundo, la conectividad en este contexto es parte del derecho a la educación. Un niño sin conectividad se le está violando en Colombia el derecho a la educación. Y el gobierno, hay que reconocerlo, ha hecho muy poco a nivel nacional por garantizarle tablet y conectividad. Hay excepciones, el caso más destacado de todos, lo que está haciendo Bogotá. Tercero, hay que garantizar el retorno de los estudiantes a la presencialidad en todas las zonas con muy pocos casos de COVID. Y cuarto, hay que hacer pilotos para garantizar el retorno a clase en 2021 de la gran mayoría de los estudiantes por el bien de la socialización y de la emocionalidad. También porque muchos hogares, y es muy triste decirlo, no son un espacio seguro para millones de niños en Colombia. En Nueva EPS nos adaptamos y evolucionamos por la salud de nuestros afiliados. Desarrollamos un ecosistema de servicios para facilitar tus consultas y solicitudes. Asesor a un clic, portal transaccional, asesora virtual EVA, aplicación Nueva EPS móvil, línea gratuita de atención al afiliado y línea exclusiva COVID-19, usando el numeral 961, www.nuevaeps.com. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud.
FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.